pudiera inducirnos el error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y el amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que miráis venir a instruirnos, a hacernos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia por los semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente a Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Muy bien, entonces estamos en la página 124 del libro La Luz del Porvenir, ¿verdad? Entonces, dice, estamos en el segundo párrafo de esa página, el 124, dice: ¿Ya lo entre ubicó? los numerosos Sí. amigos que cuenta la familia de César, hay uno o dos que son espiritistas, y después de acaloradas discusiones, de burlas de una parte, de serias reflexiones por la otra, de magnetismo y de todo lo que se necesita para llevar el convencimiento de espíritus refractarios a las innovaciones, y cada uno de por sí creía que su creencia era la mejor, añadiendo a esto una gran desconfianza que rechazaba casi en absoluto la autenticidad de los fenómenos espíritas. Después de luchar con tantas y tantas diversas contrariedades, una íntima amiga de la madre de César, una mujer entregada por completo a las prácticas religiosas, una buena cristiana en toda la extensión de la palabra, incapaz de mentir, temiéndole a los espíritus y experimentando en las sesiones espiritistas dudas, contrariedad, temor y todo lo que se necesita para rechazar las influencias de los seres invisibles, dominada por un buen magnetizador, durmió con el sueño sonambúlico, y ante César y su familia dieron principio unas sesiones de gran importancia, pues por medio de la sonámbula se obtuvieron comunicaciones de varios parientes de los padres de César, a los cuales la medium no había conocido, descubriendo su figura con perfecto parecido. César observaba atentamente y, como no podía desconfiar ni de la sonámbula ni del magnetizador, porque ambos son personas respetabilísimas, incapaces de faltar a la verdad, su escepticismo comenzó a tambalear, y más aún cuando él mismo vio en los puntos que señalaba la sonámbula una especie de nube de humo blanquecino, aspirando a la vez el olor de aromáticas flores que la medium iba describiendo con bastante lucidez, aumentando su interés cuando la sonámbula dijo alborozada: ¡ay, qué aparición tan preciosa! ¡Qué joven tan hechicera! Es verdaderamente encantadora. Quiero conocerla, pero va envuelta de un largo velo de nivea gasa, que digo, no es gasa, es otra tela más impalpable. Su vestido es de lana o de tisú de plata, pero transparente. Se acerca a César, levanta una punta de su velo, le envuelve con él, se inclina y su cabeza casi toca su frente. Debe mirarlo con inmensa ternura. Le pido que se descubra bien y aparte los pliegos de su velo. Dios mío, sí es ángel, pero mucho más hermosa que cuando estaba en la tierra. ¿No sientes su fluido, César? Estás envuelto con su flotante velo. Te mira como las madres miran a sus hijos, enfermos, y te habla. César confesó que sentía una emoción dulcísima que nunca había sentido, y desde aquel día memorable su existencia no ha sido tan amarga. Ángela, por medio de la sonámbula, le ha dicho a César que existía en el espacio y que se acercaba a la tierra para consolarle y hacerle comprender la eternidad de la vida. En una serie de dulcísimas comunicaciones le ha hecho conocer el error
en que vivía negando la inmortalidad del alma y el progreso indefinido del espíritu. Y el ateo, el enfermo desesperado, el genio aprisionado en un organismo inservible, hoy se ríe dulcemente y habla de los espíritus con la mayor sencillez y naturalidad, mostrando empeño en leer las comunicaciones y en contar todos los detalles de las sesiones sin olvidar lo más significante. ¿Qué cambio debe haberse verificado en la mente de César? ¿Cuánto habrá sido su sorpresa volver a encontrar en su camino a la compañera de su niñez convertida en madre amorosísima, aconsejándole que se consagre por completo al divino arte de Apeles, por el cual César tiene decidida predilección, impulsándole al estudio de la filosofía espírita para conocer el porqué de lo que le parece anómalo, para convencerse por sí mismo de que las existencias como la suya tienen por base el olvido total de los deberes y el completo abuso de los derechos. César no puede ser feliz en la tierra, pero sí puede ser mucho menos desgraciado estudiando el espiritismo racionalista. ¿Algún comentario que deseen hacer allá del otro lado, hasta lo que hemos visto? Y yo considero que aquí estaba mencionando que había que apegarse al estudio de la doctrina espírita para encontrar el porqué de las cosas. Y también tomando en cuenta que esto nos sirve de guía porque ahí vamos viendo cómo es que nos vamos comportando y cuáles son las consecuencias. Gracias, mucho. No sé si desea hacer algún comentario. Solamente de que aparentemente César se sentía infeliz en la vida, en su vida, y que después de durante esta sesión, a través de una sonámbula, pudieron comunicarse con Ángela, que aparentemente era su amiga de infancia, y que lo induce o le indica que para que mejore su vida debe dedicarse a algo a dedicarse al estudio del espiritismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Pepucho. Y es que efectivamente, como estamos leyendo acá en el libro, La Luz del Porvenir, la doctrina espírita nos ayuda realmente a poder conocer y esclarecernos de lo que está sucediendo más allá. Es realmente un consuelo el poder saber que personas que hemos querido nosotros muchísimo y que han partido antes que nosotros, no las perdemos, sino que continúan cerca de nosotros. Algunas veces las podemos percibir, otras veces no, y como en el caso de que estábamos escuchando la lectura, tuvo la fortuna de poder volver a ver a ese espíritu querido como era Ángela, ¿verdad? Y entonces al poder volver a verla, sintió que todo lo que no habían podido hacerle ver a la razón, cuando estuvieron convenciéndole del contenido de la doctrina espírita, ya al verla a ella y ver que ella también está prácticamente participando de estas actividades espíritas, pues entonces se deja llevar por las emociones, por los sentimientos y puede más a la razón, ¿verdad? Porque después, comenzando con esos sentimientos que sentía por ella, entonces ya puede abrirse más el entendimiento y puede razonar de una mejor manera y ya comienza a gustarle la doctrina espírita, porque antes no le gustaba, ¿verdad? Antes creía que no, era prácticamente ridícula la doctrina, pero ya teniendo un ser querido que también está abrazando la misma doctrina, entonces ya cambia su perspectiva, ¿verdad? Y así sucede también con nosotros también muchas veces, ¿verdad? Que algunas veces no tenemos mucha confianza en algunas teorías o en algunas disciplinas, pero si hay alguien de nosotros, de nuestra familia o de nuestras amistades de quienes nosotros sabemos que son unas buenas personas y que son personas rectas y responsables, entonces decimos, bueno, si esta persona está siguiendo este camino, pues definitivamente no tiene que ser un mal camino, por lo tanto voy también a tomar ese mismo camino, ¿verdad?
Y una vez que hemos comenzado a transitar por ese camino, nos damos cuenta que efectivamente aquellos que están transitando por ese camino no están equivocados y nos sentimos felices y contentos también por también seguir ese camino al lado de nuestros seres queridos, ¿verdad? O de los seres que respetamos mucho, ¿verdad? Bien, vamos a seguir entonces con la lectura. Sería el numeral Romanos 2, ¿verdad? Y dice: no por curiosidad, sino por estudio, por conocer la causa que ha producido tan dolorosos efectos. Hemos procurado ver las raíces del árbol que ha dado tan amargos frutos, y un espíritu nos ha dicho lo siguiente: preguntáis quién fue César, con una ansiedad dolorosa sentida por todo aquel que se interesa por las desgracias de su prójimo. Por la clase de expiación se puede deducir cuál fue el delito cometido. Mas ya que solo con vuestra razón no podéis deducir con toda claridad apetecible lo que deseáis, yo diré a grandes rasgos lo que hizo César en este mundo en su anterior existencia. No es espíritu en cuya historia se registren horribles crímenes, no. En su encarnación pasada eligió noble cuna, gran riqueza, hermosa figura y genio aventurero, mas no para emplearlo en empresas provechosas para él y para su patria. Antes, muy al contrario, solo pensó en disfrutar lo que poseía, sin cuidarse ni poco ni mucho del aumento de su hacienda. Muy dado a lances amorosos, malgastó los mejores años de su vida aprovechando las efímeras ventajas que le daba su belleza física, su distinción y sus bienes para ser atendido y obsequiado donde quiera que se presentaba. Y desde la mujer nacida en las gradas de un trono hasta la infeliz que por hambre o por vicio se entregaba al mejor comprador. Él mintió amores y prodigó caricias bajo pabellones de púrpura y en el rincón nauseabundo el último lupanar de la tierra. Para esos malhechores, para esos forajidos que penetran en una casa honrada y sin exponerse lo más mínimo, hurtan el tesoro de más valía, aquel que una vez perdido jamás se recobra. Para esos bandidos sin corazón no hay en este planeta penitenciarías, y más si el ladrón de honras es inmensamente rico. Su riqueza le hace inviolable, y el que hoy llaman César abusó tanto de su posición social que impunemente labró la desgracia de muchas familias, y más de una mujer enamorada y abandonada a su desesperación murió maldiciendo su memoria. Y era tan hermoso, había en su mirada una atracción tan poderosa que le bastaba mirar para conseguir. Fue un galanteador de oficio, siempre con fortuna, consideró a las mujeres como mercancías sin valor, puesto que no encontró ninguna belleza ingrata que despreciara sus halagos. Hizo daño, mucho daño sin medir sus consecuencias, sin fijarse en mirar por un segundo la suma total de sus víctimas. Para él, la mujer era una propiedad animada, como llamó uno de vuestros sabios a los esclavos. Creía que habían nacido hermosas para satisfacer los caprichos de su señor. Sus lágrimas le hacían reír, su furor excitaba su ira. No le concedía a la mujer más que un deber, el de engalanarse y embellecerse para ser agradable al hombre. Negándole todos sus derechos, he aquí todo. Y así como un correo de gabinete no se inquietaba por los caballos de posta que estropeaba para llegar más pronto al fin de su jornada, de igual manera al que hoy llamáis César le importaba un bledo que las mujeres murieran envenenadas por sus caricias. No merecía una mejor más consideración que la de ser mirada y acariciada en una noche de orgía. La mujer madre no consiguió tampoco su respeto. Por lo demás, no fue ni avaro, ni envidioso, ni traidor. Sus servidores lo querían entrañablemente. No tenía más que un vicio que le dominaba por completo, el apetito sensual. Este atrajo sobre su cabeza muchas maldiciones, porque fueron muchas las mujeres que le amaron y tuvieron que maldecir su desvío. Murió solo y abandonado de todos. Cuando iba más embebecido en sus lúbricos recuerdos, equivocó la senda y cayó en un precipicio donde permaneció algunas horas sufriendo agudísimos dolores hasta lanzar su postrer suspiro.
sin que una mano piadosa cerrara sus grandes ojos, sin que un beso de ternura sellara sus labios. Para sus restos no hubo sepultura, y aún existe la tradición en su país de que su cuerpo y su alma se lo llevó el diablo. Nadie encontró sus despojos, tan hondo fue el abismo donde cayó, y como si no fuera bastante, hubo un desprendimiento de rocas que cayendo sobre su cadáver le trituraron. Cuando aquel espíritu llegó a ver el cuadro de su vida, su dolor fue inmenso, indescriptible. No le faltaron seres amorosos que le prodigaron consuelo, pero él tenía inteligencia bastante para comprender que había pecado mucho. Si bien en algunos de sus actos había influido poderosamente la educación viciada que recibió de preceptores, que todos fueron ministros de Dios. Una de sus víctimas que sucumbió bajo el peso de su vergüenza y de su dolor fue la que influyó más en su ánimo para que pidiera la expiación que hoy sufre. Y César pidió una madre amorosa para que en sus brazos comenzara a amar y a respetar a la mujer. Pidió riqueza y un cuerpo defectuoso, y animado por una clara inteligencia y un naciente sentimiento para desear amor y no poder obtenerlo, porque en la tierra los organismos defectuosos solo inspiran risa a los más y compasión a los menos. Y el seductor irresistible de ayer, el que a su paso sembró dolores y vergonzosos remordimientos, hoy apenas puede salir de su palacio. Es rico, es amado de su familia, muy amado, pero su cuerpo es su implacable verdugo. Casi siempre está enfermo, rodeado de innumerables cuidados que acrecientan a voces su sentimiento porque despiertan en él los puros deseos de crearse una familia. Sueña con una esposa, con tiernos hijos, pero ¿encontrará quien le ame? ¿Podrá resistir el horrible tormento de los celos que necesariamente tendrá que sufrir si asocia su existencia a otra existencia? Su expiación es terrible. Es un alma que despierta a la vida aprisionada tras espesas rejas. Ama las bellas artes, ama todo lo que es grande, ama todo lo que despreció en su encarnación pasada. Él no creía que fueran seres racionales los que eran deformes, pero eso hoy él, cuando se mueve demuestra muy a pesar suyo de su deformidad, para convencerse por sí mismo de su error y de su injusticia. Hacéis bien en compadecer a todos aquellos que son abrumados bajo el peso de su expiación. Ay de los opresores, porque luego serán los oprimidos. No os canséis de relatar historias en cuyas tristes páginas se encuentren la humanidad, útiles enseñanzas que la alejen del abismo insondable de vergonzosos vicios. Decid y repetid en voz alta que los tullidos de hoy son los que ayer tuvieron prisa en cometer desaciertos. Decid que el brazo que hoy no se mueve, ayer se movió para manejar el arma homicida y firmar presurosas sentencias de muerte. Decid que los ojos que hoy no tienen vista, ayer se complacieron en mirar impurezas, contemplando también con delicia las constricciones de los condenados cuando en el potro del tormento declaraban mentiras o verdades para dejar de padecer. Decid que los grandes sufrimientos son el resultado de grandes crímenes, y no os inquiete que vuestras palabras no encuentren eco en la humanidad. Con un solo ser que os escuche, tenéis la recompensa de vuestro trabajo. Con un ciego que recobre la vista podréis decir que habéis conquistado un mundo. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta este punto? Yo quería comentar sobre la situación de César, de que se había dejado llevar por el mundo ilusorio. No miraba lo interno, sino que se dedicaba solo a lo superficial, y por el hecho de no estar siendo así observador de los valores espirituales, entonces eso le hizo prácticamente caer en desgracia. Gracias, Lucho. Solamente de que es increíble cómo, habiendo tenido fortuna, todas las comodidades y todo eso, él hubiese abusado de todo esto, abusando de las mujeres, usándolas como objetos,
y que después haya podido regresar, reencarnar y regresar como siempre como una persona pudiente, pero que ya no podía, ya no tenía las mismas facilidades que tenía para hacerle daño a la gente. Al contrario, lo querían mucho, pero él no podía, no pudo encontrar satisfacción, no pudo iniciar una familia. Y eso me lleva a preguntar si él estaba expiando aquí, en la vida terrenal, las faltas que había cometido en la vida anterior, en vez de expiarlas en la vida espiritual. Gracias, Sergio. Sí, efectivamente, se expían aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra, por eso cuando estamos encarnados, es cuando comienza la expiación, porque nos podemos arrepentir estando en el plano espiritual, ¿verdad? Y eso ya es un primer paso. Pero el siguiente paso es expiar el daño que hemos hecho sufrir y reparar también. El siguiente paso también es reparar el daño que hemos hecho, ¿verdad? Por otro lado, también vemos nosotros cómo muchas veces, como lamentablemente las religiones no nos dan una correcta orientación de cómo desempeñar nosotros en la vida, sino generalmente a grandes rasgos nos han hecho que cumplamos con formalismos, con una formalidad, es decir, asistimos a una misa, asistimos a un culto en determinados momentos, en determinados días, y nos hacen creer que ya con eso ya cumplimos, ¿verdad? Y que si nosotros nos confesamos, ya nuestros pecados están perdonados. Si levantamos la mano y aceptamos a Jesús, también, por ende, también estamos libres de las faltas que hemos cometido, ¿verdad? Y no son religiones que nos lleven nosotros a ser, en general, más disciplinados con nuestro proceder, ¿verdad? Sino que como que dan una puerta abierta, que bien si podemos nosotros fallar y desviarnos, pues ahí tenemos todavía una alternativa para lograr la salvación eterna, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de la doctrina espírita que nos muestra y nos enseña realmente lo que sucede en el plano espiritual, ¿verdad? Aunque queramos o no, entonces vamos a padecer lo que hicimos padecer. Entonces, muchas veces nos sucede como le sucedió a hermano César, ¿verdad? Que consideran que, bien, César es un buen amigo, es una buena persona, es un buen trabajador, es una persona pudiente, como bien se comentaba, es una persona que tiene una buena posición social, tiene suficientes recursos económicos, que nadie le niega nada, precisamente por esa misma posición social en la que se encuentra. Y si a eso le agregamos que, aparte del dinero, aparte de la posición social y ese poder que tiene, pues es muy agraciado físicamente, es muy guapo, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres, que es una mujer muy atractiva, muy guapa, y que difícilmente se les va a negar un hombre o una mujer, ¿verdad? A ellos. Entonces comienzan a actuar licenciosamente, ¿verdad? Entonces, sin ningún recato, por lo que nos dice la lectura también, probablemente teniendo acciones en contra de la moral. Muchas veces eso es un terrible señalamiento para la misma familia que ha sufrido ese vejamen, ¿verdad?, de sus mujeres. Y como decía la lectura, ha maldecido también a este hermano, a César, por la manera como se ha comportado con las mujeres, ¿verdad? Porque hace un garanteo, les hace mil y una promesas, les baja, como se dice en buen chapín, el cielo y las estrellas para ellas, y después se dan cuenta que solamente han sido utilizadas para obtener lo que ha querido nuestro hermano César con ellas. Y alguna vez ya se aburre de ellas, pues
No importa su posición social, no importa su posición económica, porque como leíamos en la lectura, ha tenido de todo tipo de mujeres, de todo rango económico, de todo rango social. Y ese nos mencionaba aquí la lectura que ha sido su mayor vicio, ¿verdad? Probablemente tenía otros, pero ese es el que lo marcó a él en la vida. Entonces, en la siguiente existencia vemos cómo comienza el teatro. Porque como no conoce el verdadero amor y él quisiera conocer un verdadero amor, como dice la lectura, ¿quién no va a querer en esas circunstancias? ¿Para quién va a querer a un enfermo y estar cuidando a un enfermo constantemente, ¿verdad? Y no bien agraciado, porque es muy delicado. Imaginémonos, así dice la lectura, que es muy delicado, debe ser muy finito, me imagino, ¿verdad? No como probablemente pudo haber sido en una existencia anterior, robusto, musculoso, alto, fuerte, en la cual ninguna mujer se le resistía. Ahora delgadito, flemático, me imagino, lo que produce ya no es ningún deseo hacia él. Y entonces va a estar sufriendo, ¿verdad? Porque él quisiera tener amor, pero como dice la lectura, no es posible. Dice que si se llegara a juntar con una mujer, sería terrible para él. Terrible. Por los celos también que pudiese tener, porque obviamente si ella, esa pareja que está junto a él, obviamente va a encontrar a alguien más hermoso, más guapo, y se va a sentir atraída por él. Y entonces lo va a corcomer los celos, lo va a corcomer esos padecimientos y esa duda que probablemente va a poder estar teniendo de si realmente ya le está siendo fiel o no cuando sale a la calle. Bienvenida, Lucy. Porque va a desconocerlo, ¿verdad? Va a pensar en su subconsciente, ¿verdad? De que probablemente va a ser como fue él en su vida anterior, ¿verdad? Entonces no era leal, no era fiel, y por lo tanto va a estar sospechando de ella cada vez que salga. Entonces va a ser un tormento para él si llega a tener una compañera en esa existencia, como estábamos nosotros escuchando aquí en la lectura, ¿verdad? Entonces vemos que realmente de una u otra manera ya está pagando él lo que hizo en su existencia anterior, ¿verdad? Porque definitivamente el verse en esas circunstancias no le va a agradar, no le va a gustar, ¿verdad? A todos los que sería hacia todas las atenciones a que había estado sujeto en su vida anterior, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces con el numeral Romano 3, en la página 127. Dice: creemos lo mismo que dice el Espíritu, que ha tenido la amabilidad de darnos algunas explicaciones sobre el pasado de César. Creemos que un ser que despierta el letargo de la ignorancia es un mundo en el cual comienza a desarrollarse todos los géneros de la vida. Un solo pensador basta en muchas ocasiones para dar distintos rumbos a las escuelas filosóficas y religiosas que han imperado durante siglos. Un solo artista hace con su genio maravilloso una verdadera revolución en el arte. Un solo poeta sirve para despertar el sentimiento de 100 generaciones. Las colectividades sirven para arraigar las innovaciones del progreso, pero la palabra mágica, el hágase la luz, un solo hombre es el que la pronuncia cuando llega la hora de la redención de un pueblo. Resta por decir para concluir que cada día nos convencemos más y más que del estudio razonado el espiritismo es la tierra prometida de todos los desgraciados. César, desde que se ha convencido de que las comunicaciones de ultratumba son una verdad innegable, busca afanoso ponerse en relación con los espíritus, consultando con ellos sus dudas y recelos sobre sus adelantos en el arte pictórico. Y cuando un desengaño le hiere y hondamente le impresiona, evoca a un ser amigo, y si éste viene, escucha dulces consejos y sensatas reflexiones. Su rostro se ilumina con los resplandores de una inmensa satisfacción. Tiene quien le ame, quien le aconseje, quien vele por él,
Y estos no son individuos de la familia, no, son otras afecciones. Ya no está solo en el reducido círculo de su hogar. Tiene amigos, amigos que no le envidian por sus adelantos en el arte, sino que muy al contrario le dicen: para el genio no existen distancias ni alturas, sube, avanza, que es tuyo el porvenir. Nunca olvidaremos a César, su expiación nos hace mirarle con maternal cariño, y nunca nos ha parecido más útil la comunicación de los espíritus desde que vimos a César escuchando feliz los consejos que recibe de ultratumba. Por ello, sonríe un mártir de sí mismo. Bendita sea la luz de la verdad. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Sí, yo quería comentar, digamos, hay una parte donde se menciona que el poeta tiene ciertos adelantos o ciertas innovaciones, y de ahí se menciona que la colectividad va haciendo otras innovaciones para el progreso. Entonces esto me hacía pensar, por ejemplo, en los inventores. Por ejemplo, digamos, el que inventó la bombilla eléctrica, o el que descubrió la electricidad, digamos que fue un impulsor como el poeta que se mencionaba aquí en la lectura. Y luego la colectividad que hace las innovaciones me hace pensar en los diferentes inventos que se hicieron a raíz de la electricidad, que ya fueron más individuos quienes los hicieron, no como al principio, que fue solo uno el que inventó, digamos, la electricidad. Gracias, Meguchón. ¿Sergio, algún comentario? Solamente de que es interesante que después de que comenzó a comunicarse con los espíritus, comenzó a sentirse mejor, prácticamente a ser una persona diferente, y que estos espíritus le estén indicando que para nadie hay altura ni distancia que no suficiente que no le permitas elevarse y ser mejor. Gracias, Sergio. ¿Lucy, algún comentario? No por el momento, gracias. Gracias, Lucy. Entonces vamos a continuar con la lectura del libro del porvenir. Vamos a continuar con el capítulo número 18. Y estamos en la página 129. ¿Qué nos dice? El título es Los sacerdotes del porvenir. Dice: cuando las multitudes embrutecidas por la ignorancia sienten la fiebre del progreso, en su delirio exclaman: cuando los pueblos sean libres, no tendremos sacerdotes, no tendremos poderes de ninguna especie a los cuales obedecer, viviremos entregados a nosotros mismos, la igualdad absoluta reinará en todas las clases sociales, no habrá pobres ni ricos, todos seremos iguales. Estas y otras palabras parecidas pronuncian casi siempre los agitadores y de todas las épocas, siendo entre los ignorantes la cizaña que crece ufana en los sembrados de la vida. Y como las religiones en su mayoría han dominado a las masas populares, cuando éstas quieren sacudir el yugo, lo primero que dicen es: no queremos sacerdotes. Nosotros, al escuchar estas exclamaciones, nos sonreímos con lástima y no podemos menos decir: cuán equivocados estáis, no queréis sacerdotes y los habréis de tener, porque el desnivel eterno del progreso de los espíritus subsistirá siempre, porque mañana como hoy habrá pequeñitos de inteligencia y grandes en sabiduría. No todos los sacerdotes dejan de cumplir con su deber, y los buenos sacerdotes son necesarios en todas las edades. Los verdaderos ministros de Dios son muy útiles a la sociedad, porque pueden ser entendidos instructores, pues en su género de vida esencialmente contemplativa, tienen gran posibilidad de entregarse al estudio y la meditación. Esta predispone a la elevación del alma, sublima el sentimiento y el espíritu se pone más en contacto con las maravillas de la naturaleza y puede sentirse mejor,
y puede admitir con mayor conocimiento de causa las innumerables bellezas que encierra la creación. Hasta ahora, no se ha llamado sacerdote más que al hombre que se ha consagrado al servicio de Dios, celebrando las diversas ceremonias que tienen las distintas religiones, ofreciendo sacrificios, elevando plegarias, haciendo todo aquello referente al formalismo de las religiones positivas. Y a nuestro modo de entender, el sacerdote consagrado a Dios, el ungido que es el instrumento de la providencia y da fiel cumplimiento al mandato divino, no es precisamente el hombre que pronuncia más o menos votos y se viste con traje telar, que el hábito, como se dice vulgarmente, no hace al monje. Si el sacerdote es el hombre consagrado a Dios, se puede decir que lo es sin duda alguna el que está consagrado al bien, porque la observancia y la práctica del bien es el sacerdocio. Es el único culto digno del Omnipotente, y los hombres consagrados a la fraternidad universal serán necesarios en todas las edades y en todas las épocas. Hay espíritus cuyo adelanto moral e intelectual llega al grado máximo, y en otros no pasa de un punto de grado, o sea, una parte mínima. Para estos últimos hacen falta hombres verdaderamente entendidos y generosos que se consagren a su educación. Los que no hacen falta ni nunca lo hicieron son los explotadores de las religiones, los lobos, como decía San Pablo, con la piel de oveja, los sepulcros blanqueados, los que solo atienden a los intereses terrenales y se descuidan de las muchas moradas que en la creación nos guarda nuestro Padre, ocupándose exclusivamente de las vanidades mundanas, tomando parte activísima en todas las luchas sociales, despertando sórdida ambición en las almas sencillas, trastornando el hogar doméstico, quitando la paz a las familias. Y estos agitadores de todos los tiempos, estos políticos religiosos, estos místicos revolucionarios están llamados a desaparecer, pero quedarán en su lugar los verdaderos sacerdotes, los ungidos del Señor, los que emplean su vida en estudiar la mejor manera de instruir a los pueblos, moralizando sus costumbres, dulcificando sus sentimientos, engrandeciendo sus ideas y despertando su inteligencia. Estos hombres superiores descenderán a la tierra en número tan considerable cuanto sea necesario, y estos nobles seres son verdaderamente indispensables para el progreso de las humanidades. El sacerdote rutinario, el que reza porque le pagan la plegaria, el que acompaña a los muertos recibiendo por ellos su gratificación, estos funcionarios del formalismo religioso desaparecerán con el tiempo, cuando sus religiones se extingan en la noche de los siglos. Pero lo repetimos, quedarán en su lugar los sacerdotes de la razón, los hombres pensadores que pueden dedicarse al estudio de las leyes divinas y éstas amoldar cuando sea posible a las leyes humanas, los regeneradores de los pueblos, los profetas del progreso, los enviados de la luz, los redentores de los mundos, de las naciones y de las familias. Esos grandes sacerdotes serán la esperanza de los afligidos, serán los guías de las ciegas multitudes, serán los rayos del eterno sol, que con su luz y su calor prestarán vida a las generaciones, haciéndoles comprender su progreso indefinido. Vamos a hacer una pausa hasta este momento acerca de lo que hemos leído. ¿Desean hacer algún comentario del otro lado? Sí, aquí se mencionaba los sacerdotes y también, digamos, me ponía a pensar que se podría ver como el punto de vista de los guías espirituales aquí en la tierra, o sea, los encarnados, a los que a veces se les llama ministros espirituales o ministros religiosos, que en diferentes, digamos, situaciones o religiones, o incluso también en el espiritismo, hay quienes sobresalen en el sentido de la moralidad y el conocimiento, y son necesarios, como se mencionaba, para poder hacer evolucionar a otros que tenemos problema en el sentido de que no tenemos toda esa capacidad evolutiva que han tenido ellos, y que este tipo de seres ayudan, como se mencionaba, en todas las épocas,
siempre hay alguien que se distingue, que, como decirlo de alguna manera, se sale del rebaño, es el que puede ir jalando el rebaño también, solamente. Solamente de que los sacerdotes a los que se refieren, me imagino los que supuestamente sí van a desaparecer, son los que en realidad no son honestos, que no son, que son falsos en otras palabras, y que, pero que siempre van a haber guías espirituales y que nos van a ayudar a que sigamos adelante, a que podamos desarrollarnos. Solamente. Gracias, Sergio. ¿Lucy, algún comentario? Sí, que definitivamente los sacerdotes aquí en la tierra o los materiales, podemos decirles, sí son indispensables de alguna manera, porque muchas personas o parte de la humanidad pues a veces requiere de guías espirituales encarnados, ¿verdad? No tiene todavía esa capacidad como para ver los espirituales. Entonces yo creo que sí, definitivamente son personas pues, que vienen en un gran porcentaje, porque como seres humanos pues tienen siempre errores, ¿verdad? Pero sí, por lo menos en un porcentaje creo que son necesarios, seguirán siendo necesarios hasta que la humanidad encuentre la luz, ¿verdad? Completamente. Mientras tanto sí necesitamos guías espirituales encarnados y desencarnados. Solamente. Gracias, Lucy. Y efectivamente, como asumamos que leímos aquí en la lectura, son necesarios ahorita en el momento actual en el cual estamos viviendo nosotros, y de hecho se están multiplicando. Si ustedes ven en el diario de Centroamérica, casi todos los días se están autorizando iglesias evangélicas. Es decir, se están multiplicando los pastores, viendo el lado de la religión evangélica o protestante. Eso lo vemos ahí en el diario de Centroamérica. Donde no podemos verlo, pero sabemos también que está proliferando, es también la religión católica. Y también otras religiones, porque es necesario también para guiar a los pueblos. Lamentablemente, como bien se decía en la lectura, no todos, sí hay verdaderos guías, como bien se comentaba, que tienen una vocación innata en el servicio a su semejante, ¿verdad? Y quienes hemos tenido contacto con ellos o ellas, porque pueden ser hombres o mujeres, realmente es una bendición para nosotros el poder tener contacto con estos seres, esas personas que tienen una dulzura, como leíamos en la lectura, muy grande para los semejantes, ¿verdad? Entonces, y si nosotros hemos sido sujetos que hemos tenido la bendición de poder tener relación con ellos y ellas, pues entonces podemos nosotros ver y magnetizar que efectivamente hay buenos elementos en las religiones, en todas las religiones, que están muy entregados a la religión y realmente quieren ayudar a su prójimo. Bueno, y así lo vemos en todas las religiones. Ahora bien, nos dice la lectura que cuáles van a ser los sacerdotes del día de mañana, ¿verdad? Del porvenir. Y nos dicen que no es necesario que hagan votos, ¿verdad? Es decir, que hagan votos de cualquier naturaleza, que sea. Hemos visto que hacen algunos votos de pobreza, no necesariamente van a tener que ser votos de pobreza ellos, votos de castidad que hacen también, tampoco va a ser necesario que hagan votos de castidad los futuros sacerdotes, porque nos dice que en esencia, cuando todos los que van, tal vez no todos, pero estos guías que van a estar dedicados a hacer el bien, por el bien mismo, ellos nos van a ser una verdadera luz para nosotros, independientemente
en qué religión nos vamos a encontrar, porque nos vamos a encontrar en todas las religiones, incluso muchos de ellos en ninguna religión, pero van a reencarnar ya con ese deseo de ser portadores de buenas acciones, es decir, van a hacer el bien por el bien mismo, sin esperar nada a cambio. Lamentablemente ahorita, como hemos visto, nuestra propia realidad se ha vuelto un comercio en el que todo es pagado. Leíamos también en la lectura que hay misas pagadas para poder hacer oraciones para los muertos, para los difuntos, por los santos suelos, leí en otro lugar también. Y entonces, para bautizos, todo ello es pagado. Entonces, vemos que se ha vuelto un negocio multimillonario, un negocio en el cual podemos ver nosotros cómo lamentablemente se está alejando por completo de lo que manifestó nuestro Maestro Jesús de Nazaret en cuanto a la sencillez de sus enseñanzas, porque como hemos platicado, él no buscaba un lugar especial para poder dar sus enseñanzas. Él en el pleno campo, en el monte, a la orilla de un río, en los caminos, ahí estaba enseñando él, ¿verdad? No estaba buscando lujos de ninguna naturaleza. Entonces vemos cómo lamentablemente se ha perdido ese sentido en cuanto a la divulgación del mensaje de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, a través del cual no se cobra ni un solo centavo, ¿verdad? Porque pues no habría ningún incentivo para muchas personas si lo que están haciendo entonces no fuera a redundar en un ingreso patrimonio de sus bolsillos. Lamentablemente todavía no han entendido que por eso, como dice aquí la doctrina, dar gratuitamente lo que recibes gratuitamente, y por eso precisamente es que no se cobra absolutamente nada de la transmisión de la doctrina espírita, ¿verdad? No, y está al alcance de todos los que desean poder comprender y entender la doctrina. Y nos está dando también las luces de cómo hacer ellos. Y realmente ya estamos encarnando, porque también muchos de nosotros hemos tenido contacto con ellos que pasan probablemente anónimos, sin tanta fanfarria, sin tanto publicidad, pero son personas que les gusta hacer el bien y ponen en práctica aquello de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y realmente son una guía y son una luz para muchos hermanos de nosotros, y un consuelo también para sus desdichas, llevándoles alimentos, llevándoles ropa, llevándoles educación, y de una u otra manera tratan de que sus vidas no sean tan amargas como la expiación que les toca vivir para esta reencarnación en la cual se encuentran. Bien, vamos a continuar entonces con la lectura. Estamos en la página 130 y nos dice, en el último párrafo dice: si el racionalismo religioso, esta escuela creada por Cristo, hoy renace, hoy reencarna nuevamente, hoy se levanta porque la tierra preparada está para recibir su savia generosa, y los hijos del adelanto aceptan la misión sagrada de destruir la esclavitud de las castas desgradadas, emancipando a los espíritus, perforando las montañas de la ignorancia, única causa de su degradación. Los hijos de progreso vienen a fundar sobre base sólida la Asociación Universal. Días solemnes son los días del siglo de la luz. Los sacerdotes de la razón pronuncian sus votos ante el Evangelio de la ciencia, y las comunidades de los sabios se dirigen en peregrinación, los unos al desierto del Sahara para encontrar los latidos del corazón de África, los otros a buscar el paso del noroeste, aquellos a levantar observatorios astronómicos en las regiones polares, otros a pedirle a las entrañas de la tierra su fe de bautismo escrita en las capas geológicas, y todos animados con un mismo sentimiento emprenden esa noble cruzada para conquistar ciertos puntos de la tierra.
inaccesible hasta ahora para el hombre civilizado. Cuán hermoso es este movimiento ascendente. Los trabajos de la ciencia son la plegaria de los racionalistas, y los sacerdotes del progreso nos inician en los misterios de la religión del porvenir. Estos misterios están al alcance de todos los seres algo pensadores, porque reconocen un Dios único, eterno, indivisible, germen de toda la vida, porque Él es la vida, principio de toda sabiduría, porque Él es la misma sabiduría, síntesis de justicia, porque Él es la justicia suprema, fuente de amor, porque Él es amor mismo. Y este todo de la creación, esta causa de la cual derivan todos los efectos, tiene por templo toda naturaleza, y por sus sacerdotes todos los hombres que hagan el bien por el bien mismo, recibiendo en recompensa de su noble tarea la eterna supervivencia e individualidad de su espíritu, la continuidad de su existencia en planetas regenerados, siempre avanzando por la vía de la perfección, sin llegar nunca a la perfección absoluta, porque ésta solo la posee Dios. He aquí la doctrina racional. He aquí el verdadero desenvolvimiento de la vida, el estudio de sus múltiples manifestaciones, el análisis de sus leyes, el examen de sus principios, el exacto conocimiento del destino del espíritu. Esto y mucho más que nos queda por decir es el trabajo del racionalismo religioso. Conquistador incansable a quien no seduce los halagos de fáciles placeres, ni le amedrentan los obstáculos que a su paso le presenta la ignorancia. El racionalismo religioso es el primogénito de Dios y avanza siempre porque su misión es el adelanto sin tregua. Es la verdad y la vida que nunca tendrán fin. Y los iniciados en tan sublime doctrina son los hombres designados para ser los sacerdotes del porvenir, porque serán más instruidos que la generalidad, más compasivos que con los delincuentes, más sufridos en las adversidades, más confiados en la estricta justicia de Dios, más humildes y sencillos en la opulencia, más lógicos en sus deducciones, y con este falange racionalista, el mañana de la humanidad será un día de sol que nunca tendrá ocaso, porque el racionalismo religioso es el fiat luz de la creación. ¿Algún comentario, mis hermanos? Cuando está hablando de los... cuando se mencionaba sobre los sabios que iban a diferentes ubicaciones para que pudieran ir conquistando el progreso. Aquí yo me ponía a pensar, por ejemplo, que se podría tomar en cuenta que estarían los sabios religiosos, los sabios de la moral y también los sabios del intelecto. Porque, digamos, al realizar estas conquistas y hacer, digamos, que vayan desarrollándose ciertas civilizaciones, se necesita el aliento moral, el apoyo moral, y también, por ejemplo, las construcciones en el sentido del conocimiento intelectual, donde tienen que hacer sus diferentes actividades, construir viviendas, también sus áreas de cultivo, de pastoreo. Eso es lo que se me vendría a la mente. Bueno, yo solo estaba pensando en que, como había explicado usted antes, que no necesariamente tienen que ser sacerdotes o pastores, sino que para ser los sacerdotes del futuro, valga la redundancia, y que puede ser, mientras sea una persona de una moralidad elevada, puede servir de guía para muchas personas, y que entonces, basado en eso, que todos podemos ser guías de alguien si progresamos moralmente. Gracias, Sergio. ¿Y no sé algún comentario? Sí, pues creo que estoy de acuerdo con los demás compañeros, pero sí, pues yo siento que siempre y cuando no hagan de ninguna manera fanatismos, ¿verdad? Pero sí, los guías religiosos de alguna manera son indispensables
para la vida civil también, y dentro de la vida civil, pues de ver esos ejemplos, se logra que ellos de alguna manera también son guías, ¿verdad? Ejemplo de ello, pues yo tengo una vez que mi hija fue a un orfanatorio de jóvenes, ese día que ellos llegaron no tenían comida y pues les habían dicho que les llevaran una refacción. Afortunadamente pues ellos llevaron la refacción porque no tenían comida, como digo. Entonces movilizaron a través de las iglesias, me parece que en ese momento creo que fue la iglesia María Auxiliadora, la que está en el periférico, para ver si ellos tenían recursos, porque todas las donaciones que a veces se dan, aunque sea de una libra de arroz, todo lo reúnen y después lo distribuyen dentro de diferentes instituciones que muchos a veces no saben que existen, ¿verdad? Y que necesitan de esa colaboración. Entonces, yo creo que más que eso, que ejemplo, ¿verdad? Que no solo los religiosos, sino que son una cierta guía como dirección, y después es una cadena, ¿verdad? De personas que logran hacer esta clase de manifestaciones en la humanidad. Solamente. Muchas gracias, Lucy. Efectivamente, ¿verdad? Algo que me llamó la atención, cabal, que estaba comentando Lucy también, es de que, como en todas las religiones, hay que tener cuidado de no toparnos con el fanatismo, ¿verdad? Ni nosotros tampoco ser fanáticos, no. Incluso también dentro de la doctrina espírita también puedes alguien volverse no fanático, ¿verdad? Y entonces es cuando no se analiza, se razona los fenómenos y lo que dice, por ejemplo, una entidad espiritual o lo que dice un libro en general. Entonces, siempre hay que pasar todo a través del camino de la lógica y la razón, como decía Allan Kardec, ¿verdad? Y al pasar todo a la lógica, pero todo a través de la lógica y la razón, entonces puede ser una de nuestras defensas para salir del fanatismo, ¿verdad? Porque un ejemplo sería acá en la doctrina espírita es creer todo y a ciencia cierta todo lo que hizo una entidad, un espíritu. Pero si nosotros comprobamos que no es cierto, ¿verdad? Entonces, pues ya no tenerle esa misma confianza a esa entidad, porque está mintiendo, está afectando a la verdad, ¿verdad? Y entonces no crean que por el hecho de que ya está desencarnado, pues tiene una autoridad mayor sobre nosotros, porque no siempre es así. Hay hermanos superiores, por supuesto que lo hay también, pero hay otros hermanos que están como nosotros, o incluso en inferioridades circunstancias, y eso tenerlo presente en todo ese tipo de comunicaciones. Siempre todo pasarlo a la luz de la lógica y la razón para no fanatizarnos, ¿verdad? No fanatizarnos, tampoco pensar que estamos constantemente perseguidos por espíritus o que actuamos mal porque son impresiones de entidades negativas que están actuando hacia nosotros, porque muchas veces puede ser que seamos nosotros mismos los que tenemos esas intenciones de actuar de esa manera y no hay ninguna entidad que está a la par de nosotros. Pero por nuestro fanatismo creemos que es imposible que lo hagamos nosotros, sino que tenemos que estar siendo sugeridos por alguien más para que nos hace actuar en el mal, ¿verdad? Entonces, cualquiera de nosotros puede caer en el fanatismo y por eso hay que estar muy atentos y, como decía nuestro maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Hacer mansos como las palomas, pero prudentes como las serpientes, ¿verdad? Y siempre estudiar, como nos dice la doctrina, ¿verdad? Amar al prójimo, primero el ambiente y el segundo, instruirnos, ¿verdad? Entonces, estudiar la doctrina espírita para poder comprenderla en mejores términos. Bien, entonces, vamos a hacer entonces nuestra reunión del día de hoy y vamos a pedir a nuestra hermanita Lucy que nos haga la oración de cierre. Gracias, Lucy.
Gracias a los buenos espíritus que nos han podido reunir en esta tarde y nos dan esa iluminación de comprender el mundo y la vida espiritual para poder progresar en este mundo material. Te suplicamos, Señor, y a todos los buenos espíritus que siempre nos sepan encaminar en este valle de contradicciones y que siempre tengamos cada uno de nosotros todo lo necesario, todas las personas que en este mundo ya están pasando dificultades, niños, jóvenes, guerras, en fin, y cada uno de las familias aquí presentes también siempre tengan todo lo necesario en sus hogares. Así sea. Así sea.